Bueno, vamos a entrar ahora sí al consejo de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos una serie nueva que va a abarcar todo el mes de marzo. Y vamos a estar hablando sobre el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Y durante todo este mes vas a estar escuchando de los diferentes miembros del equipo pastoral. Y queremos que durante este mes se desate el poder de la adoración y la alabanza en tu vida diaria. Y hemos titulado esta serie, ¿qué está en tu playlist? ¿Qué está en tu playlist? Ahora, playlist, por supuesto, es una palabra en inglés, pero ya ha penetrado hasta Centro, Sudamérica, incluso es una palabra que países latinoamericanos ya han adoptado, y en español es una lista de reproducción. Playlist, vamos a usar la palabra playlist, vamos a echarnos nuestro inglés por este mes, ¿sí? Playlist. Ahora, ¿qué es un playlist? Creo que muchos de ustedes ya saben lo que es un playlist. Un playlist es una compilación de canciones que sirven un propósito específico, ¿sí? Una persona puede crear, especialmente en su dispositivo, un playlist, una compilación de canciones específicas para un propósito específico. Entonces, por ejemplo, a aquellos que hacen ejercicio, que van al gimnasio, muchos acostumbran a hacer un playlist para su tiempo de ejercicio. Y los ves con sus audífonos y están en el gimnasio y los ves ahí y lo que tú no sabes es que están escuchando el tema de Rocky, ¿no? Y ahí está, y los ven, algo que les vaya a inyectar la adrenalina, ¿no? Que les vaya a motivar para hacer el ejercicio, y de repente ves que están así, ¿no? Y están listos, tienen ese playlist, y en ese playlist son varias diferentes canciones, diferentes artistas, de hecho canciones de diferentes épocas, pero tienen un tema general, ¿sí? Y sirven el propósito de motivar a esa persona. Hay playlists de canciones románticas, que cuando quieres comenzar algo con tu esposo, con tu esposa, ya sabes que hay que encender el playlist de las canciones románticas, ¿no? Que van entrando por la puerta y pulsas ahí el playlist y de repente comienza Rocío. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Dónde está mi esposa que le quiero cantar? Y tienes una lista de canciones románticas. Ese es un playlist, ¿sí? Ahora, dejando a un lado las bromas, yo tengo un playlist de cantos espirituales también, ¿sí? Aquí les comparto, mire, tengo una imagen de algunas de mis canciones favoritas en mi playlist. Tú eres rey, lo harás otra vez, levanto un aleluya, ver la victoria, el Noa, no sé cómo está ahí el Noa de Juan Gabriel. Ese debe estar en mi playlist de Juan Gabriel, no en este playlist, ¿verdad? Pero ese playlist tiene un propósito específico, ¿no? En mi tiempo de meditación, mi tiempo de reflexión, de estudio bíblico, ese playlist sirve ese propósito. Y mira, yo creo que cada uno de nosotros, nuestra vida tiene un playlist, ¿sí? Nuestra vida en sí tiene un playlist. Y estoy hablando de ciertas actitudes, digamos canciones, ¿sí? Actitudes o maneras de ver el mundo. Actitudes que dictan cómo nosotros visualizamos el mundo, entendemos el mundo, cómo nos relacionamos con Dios. Nuestra vida en sí tiene un playlist. Y nuestra pregunta para este mes es la siguiente: ¿qué está en tu playlist? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo visualizas al mundo? ¿Cómo te relacionas con Dios, con tus actitudes, tu forma de pensar, tu cosmovisión, digamos? ¿Qué está en tu playlist? En esta tarde vamos a consultar un salmo, el Salmo 77. Y en este salmo, el salmista, así le llamamos a un autor de un salmo en la Biblia, el salmista nos presenta lo que yo considero dos playlists equivocados. Pero después nos presenta un playlist correcto.
Y lo que queremos hacer es mover de los playlists incorrectos, equivocados, borrar esos playlists de nuestra vida y establecer, compilar ese playlist correcto que este salmista nos va a enseñar. Y al comenzar a leer este salmo, Salmo 77, te aseguro de algo, te vas a identificar con lo que dice el salmista en este salmo. Porque lo que vamos a leer en los primeros versículos son expresiones de sentimientos humanos. Lo que vamos a leer son expresiones de emociones meramente humanas. Y tú te vas a identificar con lo que dice el salmista. Ahora, el hecho de que nos vamos a identificar con lo que expresa el salmista no quiere decir que es correcto. Simplemente nos vamos a identificar con lo que dice el salmista. Entonces demos atención. Salmo 77, comenzando en el versículo 1. Y vamos a ver algunos de los playlists que dominan nuestras vidas. El versículo 1 dice así: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Y ya, vamos bien. Muchos salmos comienzan de esa manera. Si tú lees, ojeas ahí por el libro de los salmos, te vas a dar cuenta que hay muchos salmos que comienzan así. El autor, el salmista, pidiéndole ayuda a Dios, elevando su oración a Dios. Versículo 2: cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Eso es excelente. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Ahí es donde toma una dirección muy diferente este salmo, porque usualmente en el libro de los salmos, cuando lees algo como a Dios elevo mi voz suplicante, entonces despuesito de eso lo que escuchas al salmista decir es y Dios me da fortaleza. Él es mi roca firme y en Él me escondo. Él es mi baluarte, algo así. Pero este salmo es muy diferente, porque el salmista dice: elevo mi voz, le oro al Señor, le cuento mis angustias, pero me niego a recibir consuelo. Estoy haciendo todo lo que se supone que debo estar haciendo, pero no me siento consolado. Y sigue diciendo el salmista, versículo 3: me acuerdo de Dios. Qué bonito, ¿no? Hay que acordarnos de Dios. Pero fíjate lo que dice el salmista: y me lamento. Qué cosa, ¿no? Sigue diciendo: medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. O sea, como que todo está al revés en este salmo, ¿no? Como que todo lo que uno espera cuando eleva su oración al Señor, este salmista está diciendo todo lo contrario. Porque uno esperaría: elevo mi voz y siento el consuelo del Señor. Pero él dice: no, me niego a consolarme. Dice: desfallezco, no recibo consuelo, me lamento, medito en Él, desfallezco. Y yo veo, vamos a suponer que algunos de estos temas que vemos en estos versículos, digamos que son, entre comillas, canciones de un playlist. Y los títulos de esas canciones son me niego a recibir consuelo. Ese sería buen título, ¿no? Para una canción de depresión: me niego a recibir consuelo. Otro título sería me lamento. Ya puedes escuchar a Chente, ¿verdad? Cantando me lamento. ¿A poco no? También otro título podría ser desfallezco. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Y si yo tendría que ponerle título a este playlist, digamos que estos versículos del 1 al 4, digamos que este es un playlist, una compilación de canciones. Si yo tendría que ponerle título a estos versículos, a este playlist, el título sería: las cosas nunca van a mejorar. Las cosas nunca van a mejorar. Ahora, dime si en algún momento en tu vida tú no has pensado eso. Si lo has pensado. Y el simple hecho de que está aquí en la Biblia, esto es inspirado por Dios. No quiere decir que eres una mala persona. Quiere decir que eres un ser humano
O sea, todos pasamos por estos sentimientos, todos tenemos estas emociones que cuando pasamos por momentos difíciles, de repente pasa por nuestra mente, las cosas nunca van a mejorar. Pienso en Dios, pero me niego a ser consolado. Elevo mi oración a Dios, pero no recibo consuelo. Elevo mi súplica al Señor y lamento. Ya ni puedo dormir, ya ni puedo hablar. Las cosas nunca van a mejorar. Y para muchos de los que están aquí en este momento, ese es el playlist de su vida. Las cosas nunca van a mejorar. Estás pasando por una situación difícil y no es para minimizar ni menospreciar lo que está pasando en tu vida, pero tu playlist es las cosas nunca van a mejorar. Y lo interesante de un playlist en tu dispositivo es que tú le puedes pulsar ahí un botoncito que dice repetir, y estás escuchando la misma y la misma y la misma una y otra vez, y todo lo que escuchas, el playlist de tu vida es las cosas nunca van a mejorar. Y al día siguiente enciendes el playlist y tu playlist es las cosas nunca van a mejorar. Y pasa día tras día tras día. Y la única cosa que tú escuchas, el playlist de tu vida es las cosas nunca van a mejorar. Nos podemos identificar con el salmista. Yo no sé por lo que él estaba pasando en ese momento, pero su actitud en ese momento, cómo él visualizaba el mundo, de hecho cómo él se relacionaba con Dios, es que él pensaba que las cosas nunca van a mejorar. Y hay algunos que están aquí y dicen, hay veces que así me siento, que las cosas nunca van a mejorar. Déjame sugerirte que ese es el playlist equivocado para tu vida. Déjame sugerirte, aconsejarte a borrar ese playlist de tu vida. Y en un momento yo te voy a sugerir otro playlist para reemplazar ese playlist de las cosas nunca van a mejorar. Porque el salmista enseguida nos enseña otro playlist erróneo, incorrecto, equivocado, pero hay otro playlist, y este playlist, muchos tienen este playlist en repetir en su dispositivo. Fíjate lo que dicen los versículos 5 y 6, y vamos a ver cómo he titulado este playlist. Dicen los versículos 5 y 6: me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo, y mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Ahora, vamos a leer más adelante, pero vas a ver los versículos 7 en adelante, que es otro playlist, otras canciones de un playlist. Y yo le he puesto por título a este playlist, de los versículos 7 al 10, comenzando con el 5 por supuesto. El título de este playlist es Pobre yo, pobrecito yo, pobrecita yo. Y muchos, ese es el playlist de tu vida. Pobrecito yo, pobrecita yo. Vamos a ver cómo se va desarrollando este playlist de pobre yo en estos versículos, comenzando en el versículo 7. Y nada más, quiero que te imagines, ¿a quién nos vamos a imaginar? A la Chilindrina. Imagínate la voz de la Chilindrina. Imagínate a la Chilindrina al leer estos versículos. Fíjate cómo dice el salmista, versículo 7: ¿nos rechazará el Señor para siempre? Pobre yo. ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? Pobre yo. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas para todas las generaciones, todos juntos? Pobre yo. Sigue diciendo, versículo 9: ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Pobre yo. Versículo 10: y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Pobre yo. Porque mira, gracias por su participación. Hicieron muy bien. José, te luciste, José.
Mira, lo que sucede es que en el playlist de pobre yo, tomas algo que es absurdamente falso y lo declaras como si fuera una verdad. Fíjate el versículo 7. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? O sea, ¿quién se puede imaginar que Dios va a rechazar a su pueblo? Es algo absurdamente falso. Pero el pobre yo dice, yo creo que el Señor me va a rechazar para siempre. Pobre yo. Tomas algo absurdamente falso, como ahí en el versículo 7, no volverá a mostrarnos su buena voluntad. O sea, Dios ya no va a hacer cosas buenas para con nosotros. Eso es algo absurdamente falso. Pero lo tomas y lo presentas como si fueras una posibilidad. ¿Por qué? Porque estás diciendo, pobre yo. Y sigue, esto es absurdamente falso. Versículo 8, ¿se habrá agotado su gran amor eterno? O sea, imagínate, ¿cómo es posible que el gran amor de Dios se pueda agotar? O sea, eso nunca va a pasar. Es algo absurdamente falso. Pero el pobre yo dice, yo creo que se agotó el amor de Dios. Está pasando por una dificultad y dice, yo creo se agotó el amor de Dios. Versículo 9, ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades? ¿Cómo es posible? Algo absurdamente falso, que Dios se olvide de sus bondades. Es falso, es absurdo pensar de esa manera. Pero el que dice pobre yo, el que está tocando el playlist de pobre yo, toma algo que es absurdamente falso y lo presenta como si fuera una posibilidad. Y aquí está un gran, pero gran peligro de tener este playlist como el playlist de tu vida. Fíjate el versículo 10. Es sutil aquí, pero es tan importante reconocer lo que está pasando en este salmo. Fíjate en versículo 10. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Ahora, ¿qué está diciendo el salmista allí? Que haya cambiado la diestra del Altísimo. La diestra se refiere al poder, al poderío de Dios. Y el salmista está diciendo, lo que más me preocupa es que el poder de Dios haya cambiado. ¿Sabe lo que estaba diciendo el salmista? Comenzó pensando, yo creo que Dios no quiere ayudarme. Pero terminó diciendo, yo creo que Dios no puede ayudarme. Y es una senda muy peligrosa el pobre yo, porque comienzas pensando, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no quiere ayudarme, pero es muy peligroso, porque si sigues con ese playlist de pobre yo, vas a terminar diciendo, ¿sabes qué? Ya no es tanto que Dios no quiera, creo que Dios ya no puede. Y estás negando el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Has construido un problema que es más grande que Dios. Has edificado un problema que es más poderoso que Dios. El pobre yo, cuando va de pensar que Dios no quiere, a Dios ya no puede, lo que ha hecho es que ha edificado un problemón tan grande que impide tu vista y ya no puedes ver a Dios, porque lo único que ves es tu problema. Pobre yo. ¿Ves? El problema es que te estás enfocando en ti mismo. Te estás enfocando en toda la injusticia que te está pasando en tu vida. Pobre yo, pobre yo. De nuevo, no estoy minimizando ni menospreciando lo que estás pasando en tu vida, pero lo que has hecho, si este es el playlist de tu vida, lo que has hecho es que has hecho tu problema más grande, más potente, mayor que tu Dios. Y ese es el playlist equivocado para tu vida. Pero gracias a Dios que el salmista nos habla del playlist correcto. Nos habla del playlist que debe dominar y gobernar nuestra vida. Nos habla de un playlist que debe dictar cómo nosotros visualizamos al mundo y cómo nos relacionamos con Dios. Y comienza a describir este playlist en el versículo 11 de este salmo. Dice así: prefiero recordar las hazañas del Señor
Traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas. Evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Fíjate lo que sucedió en la mente y en el corazón del salmista. En vez de estar pensando las cosas nunca van a mejorar, en vez de decir pobre yo, dice prefiero. ¿Qué quiere decir eso? Tomó una decisión. Dijo, yo puedo estar tocando el playlist este o el otro, pero lo que yo voy a hacer es enfocar toda mi atención en la grandeza de mi Dios. Lo que yo voy a hacer es borrar esos dos playlists de mi vida y en su lugar tener este playlist. Me voy a acordar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a exaltar a Dios, voy a engrandecer su nombre, le voy a alabar, voy a traer a la memoria sus milagros de antaño, voy a meditar en todas sus proezas. ¿Sabes cómo se titula este playlist de estos versículos? Yo le he puesto por título a estos versículos el playlist. Este es el playlist: pero Dios. Pero Dios. Es que yo sentía que las cosas nunca iban a mejorar, pero Dios. Es que yo sentía pobre yo. Pero Dios. ¿Ves? Las cosas cambian cuando tú puedes decir, es que sí, yo sé que estoy pasando por cosas difíciles y yo pudiera pensar las cosas nunca van a cambiar, pero hay una cosa que cambia todo, es Dios. Pero Dios, no importa lo que estés pasando, pero Dios. Fíjate cómo hizo el salmista. Tomó la decisión, fue algo deliberado de su parte, que dijo, sí, Señor, yo antes me sentía que no me escuchabas, me lamentaba porque estaba pasando por lo más trágico, lo más difícil de toda mi vida, pero Dios. ¿Y sabes qué? Cuando decimos pero Dios, vamos a permitir que Dios llene el blanco. Vamos a permitir que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Y sabes, en estos versículos, comenzando en el 11, lo que acabamos de leer, ¿sabes lo que está haciendo el salmista? Está adorando. Tomó la decisión, fue intencional, deliberado y decidió adorar. Voy a recordar las hazañas del Señor. Eso es adoración. Eso es adorar. Sigue diciendo, traeré a la memoria sus milagros de antaño. Eso es adorar a Dios. Meditaré en todas tus proezas. Eso es adoración. Fíjate, lo que el salmista dijo es, pase lo que pase, esté pasando por lo que esté pasando, yo tomo la decisión, voy a adorar. Y lo que nosotros queremos es que a través de esta serie, que tú decidas adorar. Que al preguntarte, oye, ¿qué está en tu playlist? Vas a decir, pura adoración al Señor. Pero Dios, vas a permitir que en tu vida se desate el poder de la adoración. Porque fíjate, cuando comienzas a adorar, lo que sucede es que Dios comienza a fortalecer tu fe. Pero tienes que tomar esa decisión y adorar a Dios. Y mira, esta es la idea principal de todo este mensaje. Esto es lo que quiero que realmente te lleves contigo en tu corazón. Y me estoy basando sobre el Salmo 77, el versículo 11. Pon atención, fíjate bien, donde dice, prefiero recordar las hazañas del Señor. Es una decisión, traer a la memoria sus milagros de antaño. Fíjate bien, llévate esto en tu corazón contigo. Meditar en lo que Dios ha hecho te hace saber que lo hará otra vez. Eso es todo. Cambias tu manera de pensar, cambias tu playlist y dices, voy a adorar. Y cuando adoro, cuando le doy gracias por todo lo que Él hizo, ya ha hecho en mi vida, sus milagros, sus hazañas, sus proezas, cuando medito en todo eso, me da una fortaleza y me hace saber, si lo hizo, yo sé que lo va a hacer otra vez, porque Él es fiel, Él es grande, Él es bondadoso, Él es confiable y lo va a hacer otra vez.